Esto es, me lo dijo mi terapeuta, una charla sin filtros sobre salud mental, relaciones y todo lo que sentimos, pero no siempre decimos. Aquí desarmamos mitos, exploramos emociones reales y compartimos herramientas que sí te sirven, que no suenan a frase de taza. Lo que sientes no es raro, lo hablamos aquí. Qué bueno que ya llegaron, pásenle a lo barrido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, querida comunidad que como cada miércoles nos hacen el enorme favor de acompañarnos con su escucha muy generosa? El día de hoy tenemos un tema bien picosito que además en cada familia tiene una poca historia. Yolanda, ¿cómo te va en este miércoles de noviembre, antesala de Navidad? ¿Ya sacaste tu arbolito? No, ya estoy a dos porque mi marido me dijo que hasta el puente de noviembre lo íbamos a sacar y yo, ok, pero bueno, ya, es el siguiente fin de semana, ¿no? El día que se No suspende, sé, creo que entonces ya. sí. Sí, 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 es el 17 el día que se va a suspender. Así es, pues ya vámonos a darle con el tema del día de hoy. ¿A poco no te pasó, Jonah, que cuando fuiste creciendo, en tu casa te asignaron un rol, ese que nos asignan dependiendo de las características? Entonces, el responsable, el rebelde, ¿no? El invisible, algunas palabras que nos asignan en las familias como para resumir o para embolsar esas cosas que nos definen como persona. Mm. Fíjate que sí, Monse, y lo pienso como algo que asumí. No sé, no recuerdo que verbalmente haya sucedido como de nombrarnos, pero fue algo como que genuinamente se dio y cada quien fue como adoptando un papel. Contigo sí te dijeron como de, tú eres X. Sí, sí, y diferentes voces en mi familia me lo dijo, pero bueno, como iremos descubriendo más adelante, eso se vuelve un yugo requete pesado de poder cargar incluso en la vida adulta. Pero entonces vámonos con el tema del día de hoy, el rol que te asignaron y que nunca te quitaste. Esto sí se platica. Bueno, Monse, pues vamos comenzando. Ya decías tú, a mí sí me dijeron, y no solo una persona, sino varias de mi familia fueron como mencionando estas características que iban definiendo esta forma a la mejor en cómo nos íbamos relacionando, comportando o siendo dentro de nuestras familias. A mí te digo, propiamente no me tocó así, pero ¿de dónde surge? ¿De dónde surge esto, Monse? ¿Por qué en las familias pasa que asignemos estos roles de manera muy directa o un tanto implícita? ¿Qué piensas? Creo que tiene que ver con algunas características individuales que vamos desarrollando cuando vamos creciendo y que no necesariamente estos roles o estos nombres o estos papeles que nos asignan en nuestra familia tienen una relación directa con un defecto, ¿no? Más bien como con una característica que es una respuesta funcional a una familia que necesitaba equilibrio. Si vamos entendiendo que las familias funcionan dependiendo de diferentes características, no lo sé, necesidad de aprobación, atención, control, incluso acompañamiento, ¿no? Probablemente las personas van desarrollando características específicas para poder funcionar al interior de ese sistema. Lo pienso un poquito como cuando un grupo de amigos se juntan para hacer un equipo de fútbol y de acuerdo a las características individuales, pues les asignan roles dentro de la cancha, ¿no? Por ejemplo, aquel que es muy bueno saltando o aquel que es muy bueno con reaccionando rápido, pues le asignan el rol del portero. O aquel que corre muy bien y corre súper rápido, pues de los laterales y así, ¿no? O ese que es medio broncudo y que tiene, según, harto carácter, a lo mejor lo ponen de defensa para no permitir que el equipo contrario pase. Entonces, a veces las familias funcionan de cierta manera que los integrantes van adoptando algunas particularidades como en su personalidad para favorecer que la familia o el sistema siga funcionando. ¿Qué piensas de esto? Ujú. Sí, eso me parece muy bonito porque quiere decir que probablemente estos roles que cada uno va desempeñando no necesariamente tengan que ver con el encasillarnos desde una etiqueta, ¿no? Porque ahorita, como lo dices, lo hablaste como desde las
habilidades que poseen las personas. Tú hablabas de fútbol y yo pensaba en una organización de una fiesta, ¿no? Entre un equipo no un equipo, sino en un grupo de amigos. ¿Quién se encarga de decir, bueno, yo solo pongo el dinero, a mí díganme cuánto es? Y quien dice, no, yo me aviento todo el rollo de la logística, y yo cotizo y yo busco y etcétera, etcétera. Entonces, desde las características como habilidades, como algo benévolo en las personalidades de la gente. Sin embargo, Monse, no necesariamente todo el tiempo ese rol se vive de esta manera, ¿no? Tú nos hablas de cómo van generando este equilibrio en la familia. Entonces, en ocasiones, este rol lejos de ser desde esta habilidad que podemos encontrar en las personas, puede convertirse en algo que asumimos que tenemos que hacer de manera inconsciente para que la familia o el sistema, déjame llamarlo así, no se derrumbe. Estaba pensando una pregunta, a ver, personas que nos escuchan, ¿en qué momento fue cuando se dieron cuenta de que ustedes eran esa pieza en la familia? No lo sé, como la responsable, el rebelde, la invisible, la divertida, ¿no? La fuerte, la que gana muy bien. ¿En qué momento ustedes recuerdan que decís así como, órale, creo que yo estoy en la familia, juego este papel? Incluso qué necesidad de la familia estaban resolviendo cuando adoptaron ese rol? Por ejemplo, hermanos mayores que cuidan o acompañan a sus hermanos menores, ¿no? O, por ejemplo, no lo sé, algunos hermanos que salen a estudiar lejos y que tienen que desarrollar habilidades totalmente diferentes a los hijos que sí se quedan en la casa. Así que, pues, quién sabe, a veces de algunas formas seguimos actuando ese papel quizás cuando somos adultos sin darnos cuenta, justamente como tú lo decías, ¿no? Ya con nuestras amistades, en nuestras parejas o en nuestros trabajos, o sea, nos quedamos como con el botón pegado de esa característica que se nos asigna de manera, pues, así rápida, casi sin pensar en la familia. Y a lo mejor cuando yo era chavita, pues me tocaba cuidar, ¿no? A los más pequeños. Y ya cuando soy amiga y estoy en un círculo amigo, pues a lo mejor hasta les digo, no, pues yo manejo, ustedes, yo soy el conductor responsable, ustedes tienen sus copetines mientras yo manejo, alguien tiene que ser el responsable. Ahorita que te estaba escuchando, Monse, me quedé pensando en que a lo mejor alguna de las personas que el día de hoy nos escucha no ha caído en ese 20 del cuándo fue que entendió cuál era el rol que le habían asignado y que estaba jugando en su familia. Así es que, pues si tú que nos escuchas eres una de estas personitas, vamos empezando con esta descripción de estos 4 roles que suelen encontrarse en las familias. El primero de ellos sería el responsable, que este es el que carga con todo para compensar el caos. Ya lo decías tú, ¿no? El que cuando ya de adulto decide quedarse sin echarse sus tragos coquetos para cuidar a los demás. O, por ejemplo, aquel que le recuerda a sus compañeros de trabajo que es muy importante hacer todo lo que le compete, aquel que anda supervisando o fiscalizando lo que le conviene a las demás personas. Y bueno, pues probablemente si tú has jugado desde este rol, porque es algo que probablemente no lo habías pensado antes y se te fue asignando a tu familia, bueno, es probable que cuando estás como adulto sientas sobrecarga, tengas la necesidad de controlarlo todo, tengas dificultad para recibir cuidados. Y eso está bien cañón, porque ya hemos dedicado un episodio completo a lo benéfico que es trabajar con esta posibilidad de poder recibir ayuda. Y que bueno, al final del día va cumpliendo con una función en la parte de la infancia, ¿no? La función que mantiene este rol es el poder mantener el orden o el cuidar, porque está instalada, muy instalada esa creencia de que si no lo hace, todo se cae. Incluso que está rápido o rápida y presta para sostener a los hermanos que probablemente no han tenido como tanta ventaja, no sé, en el éxito económico o en la estabilidad familiar o que no han tenido trabajo, como esas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues hasta cierto punto pensaba, ¿no? ¿De qué manera este personaje o este rol que yo siento que me ha tocado en mi familia me hace sentir un poquitín de culpa porque tengo un poco más de éxito que el resto de mi familia? Así que
este es el buen momento para empezar a soltar eso, porque fíjate, Jonan, ¿qué pasaría si las personas que tienen este rol dejaran de sostener este papel? Pues pasaría que si lo hacen desde esta conciencia de eliminar como este patrón rígido del rol, van a sentir como ligereza y van a poder confiar en lo que los otros son capaces de hacer, ¿no? Hiciste que viniera a mi mente esta idea de que a veces los papás le damos más al hijo que creemos que más nos necesita porque es una manera de ayudarlos, ¿no? Y que resulta que al final siempre es algo, bueno, no voy a decir siempre porque no me gusta ser así de totalitaria, pero en la mayoría de las veces resulta que esto termina siendo más perjudicial de lo que nos imaginamos porque mantiene eso que queremos que se modifique, que cambie o que sea de una manera distinta, lo estamos perpetuando a través de el acercar ese apoyo, ¿no? Oye, Sí. pues es que entonces pareciera que esta configuración que tú nos cuentas hace que, qué chistoso, que en las mismas familias los diferentes hijos vivan diferentes versiones de los papás. Esto ya lo habíamos Ujú. dicho, ¿no? Un poquito me haces Sí, pensar en claro. esta idea que, a ver, pues obviamente aquel hijo que tenía como ciertas capacidades como sobresalientes, probablemente sus papás lo dejan andar un poco más solo porque no requiere tanto apoyo como el que no tiene tantas capacidades, ¿no? O desde la mirada de los papás, quizás tiene otras capacidades diferentes. Y eso hace que probablemente el sistema familiar le asigne otro rol. Estoy pensando en este segundo, a ver qué te parece, el rebelde. O a veces el chivo expiatorio, porque mira, ya hemos dicho muchas veces que la conducta disruptiva, escandalosa, activa, que genera quejas en la escuela, que no tiene un aparente control, que es lo malo que está pasando en la familia, a veces se deposita en un hijo. Y esa conducta únicamente nos ayuda a mirar cómo es que está funcionando toda la familia y entonces le ponemos a ese hijo como el papel del rebelde, ¿no? A ver, Juno, ¿cuántas veces has atendido en terapia familiar a sistemas en los que vienen con una queja como, por ejemplo, psicóloga, es que mi hijo es muy respondón, o psicóloga, es que mi hija probó la marihuana, o es que psicóloga, necesito que tú la cambies porque toda su rebeldía es un problema para el sistema familiar. Es decir, a veces pareciera Ujú. que estas personas expresan lo que los demás callan. Si hago ruido, al menos me notan. ¿Qué piensas de estas ideas? Definitivamente, me preguntaste como cuántas veces, yo creo que cuando atendemos familias es una mayoría, sin duda alguna, Ujú. que toda esta carga emocional tal cual está depositada sobre una de las personas que integran esta familia. Y ay, a veces es complejo porque la familia viene muy pensando en que uno va a ir directo sobre el acusado, déjame Sí, llamarle así, ¿no? Y cuando uno no va directo al acusado porque tiene que explorar justo lo que hay alrededor que está manteniendo este rol, es así como, ay, ¿qué está pasando? Pero es que dijimos que es él, ¿no? sí, Y no sé si te ha pasado, Monse, como que de pronto se cae acá las sí. familias como, ¿cómo? O sea, ¿me estás volteando la tortilla? Ahora estás diciendo que no es él, que somos todos. Incluso, mira, yo pienso que una de las mayores ideas barrera que puede dificultar que las familias tomen la decisión de ir a terapia familiar es pensar que la psicóloga o el psicólogo va a evidenciar lo mal padres que son. Y yo creo, esta es una idea personal, yo creo que muchas veces los papás por eso no tienen un poco de, voy a usar esta palabra muy, pues de una manera muy coloquial, cierta resistencia a atenderse en terapia familiar. Porque si el chavito o la chavita, esa que ya le gritó a la maestra, que no quiere hacer las planas, que ya le dijo a su mamá que la odia, que se fue de pinta con sus amigas o sus amigos, es lo que está mal. A veces a los papás les cuesta mucho trabajo, o es muy doloroso, o puede ser un reto descubrir que hay una parte de corresponsabilidad en lo que está haciendo ese chavito. Pero eso tiene una, o chavita, y tiene una muy buena noticia, familias del mundo. Tiene una buena noticia. La noticia es que si los sistemas familiares logran cambiar, ajustar, pulir un chirris, así bien poquitito, la manera en la que se interactúan,
le vamos a hacer un regalo a las personas que juegan el rol del rebelde, porque vamos a ir previniendo que cuando sean más grandes generen cosas como auto boicot o incluso resistencias al compromiso. Entonces, invertir en tener una conversación en la que vamos a favorecer que ese chavito o chavita deje de cargar toda la responsabilidad y les ayudemos a repartir las cargas a toda la familia, como esto que dice Jonan, no, hombre, es un regalo para este tipo de rol. Claro, y porque sí entiendo que pueda resultar abrumador el hecho de sentirse expuestos a lo mejor desde un modelo de terapia donde va a salir todo esto que no está funcionando de manera adecuada en las familias, ¿no? Sin embargo, estoy pensando que esto es algo que también debemos de empezar a transitar y a transformar, ¿no? Desde nuestra crianza, porque nadie que yo sepa, nadie cuando se convirtió en papá o mamá llegó con un libro bajo el brazo, ¿no? Aquí le entregamos a su hijo y le entregamos el manual de uso Bueno, específico fuera. para este niño, ¿no? O esta niña. Entonces, pues esto dice que todos los papás y todas las mamás en ocasiones hacemos cosas que no tienen que ver o que no vienen bien o que se alejan de lo que queremos. Y pienso que una pregunta que puede ayudar a empezar a hacer un cambio sería preguntarnos, valga la redundancia, ¿qué estoy haciendo yo que hace que se mantenga el comportamiento tal comportamiento en esta persona, ¿no? ¿Qué manera estoy contribuyendo a esto que me está generando tanto conflicto? Porque al final, pues no somos islas y mantenemos interdependencia entre las personas que conformamos las familias. Ay, siento que soné bien técnica, No, pero vas no bien. supe cómo decir interdependencia de otra manera. Oye, incluso pensaba que un buen proceso de terapia familiar deja un poco atrás lo que está mal y se centra, vaya, creo que esto es algo que queremos decirles a las familias, ¿no? Que la terapia familiar, una buena terapia familiar, busca muchas veces dejar atrás lo que ya no funciona, porque eso es lo que ya no quieren, y generar algunos cambios positivos para enfocarse en algo nuevo, en algo que sea más conveniente para todas las familias. Justamente porque no somos islas y queremos como potenciar que esa interdependencia que tienen las familias pues sea muy nutritivo para todos los miembros. Porque mira, cuando eso no funciona, pues parece que tenemos el siguiente rol, ¿no, comadre? ¿Cómo ves? Sí. Sí, justamente tenemos el tercer rol que es el invisible, el que tiene la intención de reducir el conflicto. Si no molesto, no me lastiman. Incluso lo estoy pensando hasta desde el papel que juegan en la escuela, ¿no? Son estos niños que a veces van mal en sus procesos de aprendizaje, quizás, digo, no obligatoriamente, pero hay niños que pasan desapercibidos de pronto en la escuela porque como no son el niño ruidoso, el rebelde que se hace notar, es el niño que está ahí sentadito, tranquilo, pasmado, viendo ir y venir, pero quizás en un medio limbo o en una soledad emocional o en una descomprensión de lo que sucede a su realidad, hablando como del contexto escolar y obviamente probablemente también en la familia, ¿no? Que está ahí sin moverse para no involucrarse tanto, ¿no? Porque así, si no me veo, no me siento parte, no me hago parte, no me hacen parte y pues lastima menos. Esto me da un poco de tristeza. Yo le preguntaría, a ver, personas que nos escuchan, si ustedes se sienten identificados, identificadas en general con esto que nos acaba de contar Junuen, con este recuerdo de la infancia, incluso en el que pues ustedes pasaban desapercibidos. Tengo esta pregunta para ustedes. Si esa historia tuviera voz, ¿qué diría? Si esa sensación de pasar invisible, ahora que tú eres adulto o adulta, y le pusieras una voz, ¿qué diría? Porque, fíjense, tengo como la impresión de que un niño que quiere pasar desapercibido tiene la intención de entre menos ruido hago, menos conflicto hay. ¿Quién sabe? Igual y cuando le tocó ir creciendo, vaya, pues le tocó una familia bien ruda, ¿no? Y que a lo mejor incluso entre menos ruido hagas,
pues menos te lastiman. Pero está bien poder reconocer que venimos de esa infancia y que muchas veces eso no necesariamente, si ustedes toda la vida han jugado bajo este rol o les ha tocado jugar este rol, no tienen por qué continuar así, porque miren, algunas cosas que crecen, algunas cosas que van madurando bajo ese rol es cuando uno es adulto se vuelve aislado, quizás como tener un poco miedo a pedir o incluso tener esta sensación de tener una autoestima ahí media complicada, pero tiene solución, porque toda la vida podemos seguir reinventándonos. Miren, hoy les quiero compartir una de las metáforas que es mi favorita en el consultorio, incluso, no sé, muchos de mis pacientes la han escuchado, esta de decirles, a ver, Junan, ayúdame, ¿por qué no usas el uniforme de la secundaria? Bueno, no, a ver, espérate, me regreso, Junan. Cuando tú fuiste a la El de la secundaria, secundaria porque no quepo. Ya no me queda. ajá, ¿todavía lo tienes? No, claro que no. ¿Por qué? Pues porque no es algo que me sea de utilidad actualmente. Correcto. Entonces, a veces, algunas cosas con las que pensamos que nos daban esa razón de ser, ¿no? Eso de, pues es que siempre ha sido así. Llega un momento en nuestras vidas en que lo que mejor nos puede pasar es que podamos reconocer que eso ya nos queda apretado, que eso ya no nos da bajo ninguna circunstancia identidad ahora. Así que yo tengo esta pregunta para ti. ¿Qué va a pasar si dejas de sostener ese papel? ¿Qué va a pasar diferente en tu vida si de ahora en adelante empiezas a sobresalir un poquito, de pian pianito, de a pasito, ¿no? Pero, ¿qué va a ser diferente en tu vida si dejas de evitar el conflicto y comienzas a tomar rienda una cosa a la vez? Sí, esa idea es muy bonita, Monse. Incluso me hiciste acordarnos. Incluso me hiciste acordarme de una pacientita por ahí que hizo un cambio en este sentido y cómo es que es como mágico, o sea, el semblante, la apropiación de su propia persona es totalmente otra. Y bueno, el último de nuestros roles que tenemos para compartirles el día de hoy, fíjate que me parece como a lo mejor el más divertido. Ok, Estaba pensando, no, pensándolo así, ¿no? El responsable, pues siempre preocupado de sostener, de hacer, de no descansar, de rendir, de terminar con todo. El rebelde, pues causando tanto ruido, siempre señalado, siempre la queja. El invisible, pues ahí en el olvido. Y el payaso pues ahí causando gracia, ¿no? Quitando esta tensión, es como un poquito un rol más divertido, no sé, como menos señalante, sí, de alguna manera buscando generar unión y buscando generar si hago reír, me van a querer, ¿no? O sea, no me sumo tanto y en el momento tenso cuento un chiste, rompo con la tensión y esto hace que todos ay, me volteen a ver y la pasemos chévere, así lo estoy viendo. Pero, ¿qué pasa con estas personas que de manera constante están en este papel, ¿no? Es como, ¿y cuándo dejas de bromear? Que en la adultez podría verse como una persona superficial emocionalmente o con dificultad para sostener el dolor, porque es una manera de evadirlo. No llegas a conectar con esa emoción porque rompes el turrón antes de que contactes. Y mejor te cuento un chiste, porque eso es más ligero, porque eso cambia el tema, ¿no? ajá. Incluso pareciera que esta es una manera diferente de lidiar con el conflicto. Tengo déjà vu, Junon, en este momento. Pareciera que el rol del responsable toma el conflicto, se hace cargo de él, no lo suelta, incluso dice, mi hermana menor tiene otro conflicto, permítanme tantito, también lo voy a tomar, ¿no? Ujú. Mi tía también tiene un conflicto, permítanme tantito, también lo voy a tomar y así, ¿no? Mi mejor amiga, mi papá, todo el mundo, mis compañeros, y toma, el responsable toma los conflictos de todos y no los suelta, los trae aquí en las manos y luego se los echa a la espalda y los anda acá. El rebelde dice, un conflicto, Nel, ahí nos vemos, yo no quiero saber nada de tu conflicto, tengo muchas cosas que hacer allá afuera. El invisible dice, si me escondo tras esta pared, probablemente el conflicto no me encuentre.
Y quizás este rol de ser la persona divertida de la familia tiene que ver con rápido mis chistes, los mejores, los del Polo Polo. Bueno, ¿quién conoció a Polo Polo? O los mejores memes, yo los voy a mandar al grupo de WhatsApp de la familia porque así en un dos por tres voy a disolver el conflicto. Entonces, pareciera que estas son diferentes maneras en que las personas pueden ir relacionándose con el conflicto un poco pues en perspectiva de lo que les tocó cuando fueron creciendo. Me hiciste recordar una de mis películas favoritas, que es la de Encanto, porque si lo pensamos desde esta historia, es una familia donde también cada quien cumple un rol para sostener la perfección o mantener el equilibrio, ¿no? Donde Bruno, no se habla de Bruno, es que a mis hijas les encantó y bueno, no sabes, la cantamos hasta el cansancio. Es el invisible. Él termina confrontando tanto a la familia desde las cosas que él ve que termina alejándose, ¿no? Y mirando entre las paredes, cercano, pero sin que nadie lo vea. Y Mirabel como la bufona, pero una bufona no de estas que van contando chistes, sino desde una postura como más desde la espontaneidad. Esto me recordó una de las primeras escenas, ¿no? Donde, ¿y cuál es tu rol, Mirabel? Y, ¡ay! ¿Qué tal si les cuento los dones de todos? Y se sale por la tangente, ¿no? Como desde esta espontaneidad. Y bueno, ahí están también, pues, cada uno de los papeles o los roles que les hemos venido diciendo, justo con esta intención de mantener el equilibrio. Que esto me lleva, Monse, a preguntarte, ¿tú crees que todas las familias viven estos roles? Sí, todas las familias los tienen, pero quiero ofrecer un péndulo de ejemplo. Si dentro de la familia, de un lado, hay mucha rigidez, es muy posible que las personas se queden fijas por mucho tiempo y se sientan muy obligadas a cargar ese rol todo el tiempo. Y bueno, pues eso termina rompiendo a las personas porque tienen que ejecutar ese rol que su familia espera. ¿Qué cosas sostienen esos roles cuando es muy rígido? Bueno, pues sería interesante pensar, si yo me identifico a mí misma como parte de una familia rígida en la que no hay cosas nuevas, como la película de Encanto, es un buen ejemplo de las películas rígidas, de las cosas tienen que ser así porque sí, porque así Ujú. se ha hecho siempre, pero en este péndulo no necesariamente se tiene que quedar fijo en la parte rígida, hay otra parte que es más flexible. Y entonces, en la contraparte de la flexibilidad, a veces las familias pueden intercambiar los roles de tal manera que es cómodo entrar y salir de esos roles. Estoy pensando también en la película, ¿no? Por ejemplo, Mirabel, cuando suelta el papel de bufona y se comienza a preocupar, fíjense, ¿no? Ella estaba fija en ese rol de ser la divertida, la que echaba buena vibrosidad. Cuando lo Ujú. suelta, la configuración familiar cambia. Y justo, digo, retomando como esta idea de Encanto, pareciera como que el papel de Mirabel es ayudar a flexibilizar como esa rigidez de los roles para transformarlos, como si ella simbolizara la conciencia. Y estoy pensando en una idea, ¿no? A lo mejor una familia, permítanme llamarle así, disfuncional o que está sobre el conflicto con estos roles rígidos que nos estás platicando, necesita de un acompañamiento o de conciencia para poder flexibilizarlo y transitar, porque sí, como tú dices, es esperado que existan los roles, mas no necesariamente que los mantenga la misma persona, ¿no? Es Todo el decir, tiempo. si, exacto, si hoy yo estoy muy cansada, Monse, pues te avientas el episodio tú sola y yo me voy a dormir un ratito y así. Sí, porque finalmente ese tipo de acomodos, ese tipo de organización interna que puede tener una familia, les puede ayudar a que sea más cómodo, más sencillo, más nutritivo, pues más chido, ¿no? Las cosas que hacen para hacer familia. Pues listo, Monse, ya nuestra querida y hermosa comunidad ahora lo sabe.
Si están desde esta postura rígida del vivir alguno de estos roles, es necesario quizás transitarlo a través de la conciencia o a través de el acompañamiento terapéutico profesional. Vámonos a nuestra siguiente sección. Preguntas sin filtro. Yo no en cómo sanamos eso sin culpar a los adultos que nos criaron. Porque mira, a lo mejor en muchas configuraciones familiares, bueno, pues digamos que los cuidadores principales eran los papás biológicos y así, ¿no? Pero a veces nos toca vivir o la infancia con otros adultos que se hicieron cargo de nosotros. Entonces, ¿cómo sanamos eso sin echarle la culpa a los adultos que nos fueron cuidando y nos pusieron, dame chance, en ese rol? Pues creo que ya lo mencionábamos un poquito, Monse, entendiendo, ¿no? Siendo como conscientes o voy a decirlo así, un tanto empáticos con esta postura que nuestros padres adoptaron, es decir, no venían con un manual bajo la manga. Esto no quiere decir que se esté justificando de alguna manera algunas acciones de una crianza no responsable, pero sí desde una postura de entender que probablemente ese papá o esa mamá hizo desde lo que sabía, desde lo que aprendió, desde el deber ser, ¿no? Porque siempre ha sido así, ya lo decías tú este, y no desde a lo mejor un aprendizaje o una conciencia, una transformación que va caminando a la par que uno cría, porque esa es la realidad. Los papás vamos aprendiendo en el inter, incluso entre hijo e hijo, ¿no? Ya Ujú. decíamos cómo las miradas de la crianza es distinta. Entonces creo que una manera de sanar sin culpar es entender desde dónde actuaban nuestra mamá y nuestro papá sin juzgar para poder entonces darle vuelta a esa página, poder mirar con compasión desde lo que hicieron. No sé si redundé, Monse, ¿qué piensas? Que no, pero a ver, quiero sumarle. Yo creo que lo que duele no es la historia, sino seguir contándola de la misma manera, seguirnos diciendo lo mismo, al recordar esa historia que probablemente fue muy conflictiva, muy dolorosa. No tiene la intención de justificarlo, ¿no? Pero para nada. Más bien tengo estas preguntas en mi cabeza. Si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con ese adulto, con esa mamá, con ese adulto que te crió, ahora, en esta etapa de tu vida, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo a mis cuarenta y tantos tuviera una conversación con mi mamá cuando me tuvo, ¿qué le diría? O sea, ¿qué vería esta persona que yo soy ahora de esa persona que era mi mamá cuando me fue criando, ¿no? O mi papá, o mi abuela, por ejemplo. ¿Cuál era? Ahora en las redes sociales está re famoso eso de contexto, por favor. Así igual pienso en esto, ¿no? ¿Qué contexto ve de tu historia personal esta persona adulta que tú eres ahora? Porque mira, si seguimos mirando la historia, insistimos en mirar la historia desde nuestra perspectiva infantil, ya nos estamos perdiendo de muchísimos matices. Pues esta es una invitación, ¿eh? A que no disminuya el dolor, pero sí que cambie la manera en la que nos estamos contando la historia. Quién sabe, igual y si nos atrevemos a soltar eso que pensamos que nos da identidad, como ser el rebelde, ser el fuerte, ser el poderoso, ser el responsable, ser el inteligente, qué sé yo, probablemente podríamos tener la oportunidad de tener nuevas palabras que definen lo que somos ahora. Vaya, hace rato ya no terminé la idea, ya no te sirve el uniforme de la secundaria. ¿Para qué lo quieres? Te Ujú. queda chico, elige nuevas cosas, ¿no? Hay cosas nuevas que te están esperando y eso no significa ni que tengas que olvidar que alguna vez usaste el uniforme de la secundaria, ni que sientas calma en relación al uniforme de la secundaria, sino que ahora estás en una nueva etapa, un nuevo capítulo en tu vida. Es decir, pienso esto, quizás cuando fuiste creciendo, cuando fuiste niño, no elegiste el papel, pero sí puedes reescribir el guión. Tu historia todavía no está terminada. Y desde un papel más saludable, ¿no? Porque estoy pensando, quien se viene con esta idea de culpar
mi papá y mi mamá son los responsables de lo que soy hoy en día y por lo que hicieron y dejaron de hacer, bueno, ¿dónde dejas parado tu autonomía, ¿no? ¿Dónde dejas parada esta maduración, este crecimiento? Me parece como un tanto quedarnos en una postura del lastimado o en un papel de víctima porque me hicieron o porque no me hicieron o porque me dieron o porque me dieron poco, que no resuelve, que solo es como abrir la herida y constantemente irle echando limoncito, ¿no? A diferencia de escribir o reescribir desde esta historia pasada para tener un guión nuevo, un guión distinto, así como bien nos dices, Monse. Entonces, pues ya quedó ahí. No justifiques, sé compasivo, reescribe tu historia, entiende, es empático y por supuesto que vas a poder sanar esta parte. Mira, acá tengo 4 preguntas, una para cada rol, justamente como un activador, como un iniciador de fuego de esta nueva historia, para ver si les es útil, ¿no? Por ejemplo, al rol responsable le preguntaría, ¿a quién sigues cuidando cuando no te permite soltar el control? Al rebelde le preguntaría, ¿tu rebeldía todavía te libera o ya es una forma sofisticada de seguir atado a lo mismo? Al invisible le diría, ¿ser invisible fue tu estrategia para sobrevivir o tu excusa para no incomodar? Y la última, al divertido, ¿tu humor te conecta o te anestesia? Así que quién sabe, a lo mejor en esta nueva etapa que queremos invitarles a decir, ese rol que ustedes han venido desempeñando, quizás ya no tiene público, es hora de cosas nuevas. Pues ya, Yuna, vámonos a nuestra esperada sección de lo que callamos las psicólogas. Muy bien, pues, ¿qué te parece, Monse? ¿Quieres empezar o empiezo? Ya vengo Ah, preparada. dale. Fíjense que al iniciar no sabía que iba a contarles, pero a veces escuchándonos en esta charla que mantenemos Monse y yo con mucho cariño, me surgen mis recuerdos, se me van activando. Y me hiciste recordar, Monse, el día que yo caí en la conciencia de que mi rol era la responsable. No desde esta conciencia de decir, este es mi rol, sino que la propia situación me llevó a ejercer en ese momento ese rol, ¿no? Que siento que me identifico con él por quien soy ahora de adulto. Ya les había platicado en el episodio anterior que mi papá falleció. Y bueno, el día que él falleció, falleció en mi casa. Entonces, mi mamá me habló por teléfono y ya llegué yo a la casa y en medio de todo, estábamos solo mi mamá y yo en ese momento. Fue como mi mamá estaba, pues supongo en shock, o en crisis, no lo sé. Y yo no lo pensé realmente porque no lo pensé, pero dije, bueno, tengo que hacer cosas, ¿no? Entonces me tocó ser esta persona que hizo las llamadas telefónicas para avisar que mi papá había fallecido. Me tocó cuadrar la parte de hablar con la funeraria para que fueran a recoger su cuerpo, la parte de que pues como falleció en casa, es todo un tema, ¿eh? Espero que a nadie le toque, porque la verdad sí se lidia uno con la pena y teniendo que andar en trámites de que ir por el acta, para que te hagan el acta de defunción y no le tengan que hacer autopsia y bueno. Ya les decía también en el episodio pasado, estás en medio sepelio y, ay, es que necesitamos que vaya por el acta de defunción y te llevan como a un ministerio público, no sé, disculpen mi ignorancia, y todas esas partes me tocó vivirlas, incluso creo que un poco de repente, ¿no? Ya ahora las comparto con mi marido, porque mi mamá algunas cosas todavía se apoya mucho en nosotros y que no lo digo como una queja, la verdad es que me gusta ser de utilidad para mi mamá, pero a veces creo que esas cosas que estaban depositadas en mi papá, como las cuestiones del carro, que si la verificación, que si las placas. Mi mamá nos las reparte entre mi hermana, entre mi cuñado, entre mi marido,
para mí y es una manera de seguir jugando este rol de la responsable o del responsable, pero desde esta manera flexible, ¿no? Porque ya lo estoy diciendo, se va repartiendo eso entre Mm. los miembros que conforman mi familia extensa y no de una manera rígida con uno. Pero es ahí donde como que ahorita en la reflexión digo, ah, pues ese fue mi momento, fue como, ay, ¿y ahora qué? Bueno, pues lo hacemos y ya ahí está la historia. Oh, pues no lo sé, chócalas, ¿no? Tócalas, comadre. Sí, yo creo que también a mí me toca como reflexionar en voz alta en relación a que me ha tocado jugar el rol responsable y pienso en dos cosas. Uno, bueno, muchas voces en mi familia me decían cosas como, es que eres muy inteligente, siempre sacas muy buenas calificaciones. Y tengo como dos recuerdos de contraste en relación a eso de ser muy inteligente. La primera es, bueno, creo que las dos son de la secundaria. Probablemente tuve algunas después, pero la neta en la prepa me liberé, ¿no? O sea, en la prepa ya dije, chole, no me interesa. Si paso, qué bueno, y si no, pues ya veremos qué se hace. Extraordinarios hay muchos, aunque no, ¿eh? La verdad que no, pero bueno. Uno de ellos es, no te cuento lo complicado que fue para mí acomodar esto de haber reprobado química con 5.9 en segundo de secundaria. O sea, obviamente en mi casa no me regañaron porque, pues como no era algo que yo hiciera habitualmente, pero neta te prometo, te jurito que yo no le había entendido ni jota, nada, a Ujú. la famosa clase de química y además creo que ni había hecho la tarea, no lo sé. Yo por eso estudié, fíjate, mira, ahora que lo pienso en voz alta, creo que por eso estudié psicología, porque reprobé química, quedé traumada. No, creo que desde entonces tenía yo muy claro que eso no era mi camino, ¿no? El tema de las ciencias y así, no era mi camino. Mi camino era la platicada, convertirme contigo en platicólogas profesionales, ¿no? Entonces, Ándale. este, reprobé química y no recuerdo que en mi casa me hayan como regañado o así porque, y recuerdo mucho, o sea, esta imagen de la boleta que tenía yo así 10, 10, 10, 5.9, 10, 10, 10, ¿no? Ese fue Mm. uno de los momentos y otro momento fue igual, fíjate, de mi abuela, la que ya no está, cuando fue la graduación de secundaria y dieron los primeros lugares. La neta, yo ni estaba pensando en eso, o sea, yo no era algo que me iba a quitar el sueño o no lo sé. Y mi abuela me dijo, pues estoy muy decepcionada de ti porque ni siquiera figuraste en los 3 primeros lugares de aprovechamiento escolar. Ajá. Sí, fue así como un choque. La neta, yo ni me lo esperaba, yo ni pensaba en eso. O sea, yo decía, bueno, pues, no sé, no me causaba tanto ruido hasta que mi abuela me lo contó. Y un poco reflexionando en cómo la vida nos va llevando a tener conversaciones diferentes con eso de ser responsable, ¿no? Ujú. A lo mejor tú y yo lo hemos comentado N cantidad de veces y nos mandamos un montón de TikToks en este tema, ¿no? De cómo delegamos la responsabilidad, cómo compartimos estas ansiedades de tener el control de la casa y cosas, o de las cosas que nos pasan, ¿no? Pero me hace recordar algo que pasa en el consultorio. Creo, a ver tú qué piensas, Juno. Creo que algo que pasa muy frecuentemente es que en terapia individual las personas tienen conversaciones desde diferentes roles que han jugado en su vida Ujú. y que la terapia les ayuda a estrenar una nueva manera de ser que sea más cómoda, que sea más amigable, ¿no? Cosas más cómodas. Entonces, como decíamos, creo que en el episodio, les conté, en el episodio de el Octubre Rosa, en el que me había yo ido a dar la charla, no había yo lavado el patio de atrás, ¿no? En el Ay, sí. Octubre Rosa, esas cosas Ujú. que ahora prefiero no hacer con tal de tener un poco de tranquilidad. Es ahí en donde yo noto que este rol de la responsable tiene una nueva configuración mucho más cómoda. Claro, sabes, fíjate que ahora me haces acordarme también, de mi hija la grande. En la semana pasada, si no me equivoco, tuvo de que muchísima tarea, muchísimos proyectos y jamás en sus 16 años de vida me había tocado que se tuviera que desvelar por un proyecto, una tarea y le tocó la semana pasada, ¿no? Y yo así como, ay, sentí feo porque
Yo quería quedarme despierta con ella, pero mi cansancio no daba y fue como de, ay, hija, que termines pronto, sale, bye. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo mañana a las 4:15 de la mañana. Y al otro día que le pregunté que cómo le había ido, si había terminado, me dijo, pues que no había terminado. Y la noté como un poquito conflictuada. Entonces le dije, eh, ¿qué importa, hija? ¿Qué importa si terminaste o no terminaste? Creo que esto no es algo que vaya a definir tu calificación final o que vaya a definir tu aprendizaje. O sea, relájate, de verdad. Si es por que vaya a bajar tu calificación, no te lo tomes tan a pecho, ya te repondrás el siguiente parcial. Si es que pienses que a mí me interesa ver un 10 en tu boleta, para nada, o sea, a mí me interesa más que tú la pases tranquila y que sepas que algo hay que reflexionar, ¿no? Yo le decía, algo falló. Probablemente no te organizaste de la manera adecuada o probablemente tienes razón y en esta escuela el nivel de exigencia sea mayor o porque como ya estás en preparatoria, pues los requerimientos para las personas son distintos y habrá que ajustarse. Eso sí, no es que yo te diga, sí, hija, te permito que toda la prepa la pases sin comprometerte con los proyectos, pero hay una línea muy sutil, ¿no? Entre las cosas que hacemos ahora como papás o como mamás. Yo le dije, reflexiona, trata de mejorar lo mejorable y no te quedes clavada con esa idea, o sea, suéltalo. Si está en tus Elige, manos, resuélvelo y si no, resuélvelo en otro momento, no pasa nada. elige tus batallas. Ujú. Ujú. Pues ya, comadre, Así. estamos listísimas, más puestas que un calcetín, para irnos a nuestra siguiente sección. Pues Eh, vámonos. Red flag emocional. Vamos a dejarles una red flag por cada uno de nuestros hermosos roles que venimos platicándoles el día de hoy. Red flag para el responsable. Te cuesta pedir ayuda, soltar y confiar en los demás. pues ya hemos hablado un montón acerca de esto, ¿no? Ya les hemos dicho en varias ideas, en varios episodios, este rollo de pedir ayuda forma parte de relacionarme conmigo misma o mismo de una manera de respeto. O sea, poder ayudarme, facilitarme ayuda, me ayuda a, ¿por qué no pensarlo así? Dejar de usar esa manera apretada, que todo tiene que salir como yo espero. Y Sí, como desde este perfeccionismo, ¿no? Creo que algo que resumiría muy bien el identificar cuál es la red flag principal, el responsable, es el no elegir las batallas y creer que todo te toca. red flag emocional para el rebelde. ¿Ya te pusiste a pensar si tú estás confundiendo la libertad con el rechazo? Y es que mira, tu rebeldía probablemente nace desde un, no sé, desde un botón de inconformidad de que las cosas no están pasando como tú quieres o como tú esperas que pasen. Y por eso mejor dices, patitas, ¿para qué te quiero? Ahí nos vemos. A veces pasa que las personas que funcionan desde la rebeldía se pelean incluso con algunas partes de ellos mismos o de ellas mismas que les ayudan a tener mejor conexión con las personas que aman. Red flag para el invisible. Sientes que estorbas o que no mereces ser visto. Ya lo decías tú, Monse, cómo parece que quien vive desde este papel vive de una manera ay, triste. Quizás ellos lo estén o ellas lo estén viendo como de una postura benéfica, ¿no? Del no involucrarse tanto, pero ay, no sé si me gustaría que existieran personas en este mundo que se sientan que estorban. Por eso es que la red flag es, si tú más de una vez has tenido esta sensación como de ser invisible, como de no ser visto, como de que no estás siendo escuchado y consideras que te está causando un problema en la manera en la que te miras a ti mismo o misma, busca ayuda profesional porque existen salidas. Siempre pueden ir de paso a pasito para que poco a poco comiences a brillar en aquellas áreas en las que a ti te gustaría. Así que Oye, no, esto no te define. les voy a repartir lucecitas de bengala a todas las personas que me encuentren para que sí brillen y se Ya vean. está cerca. Última red flag para la persona que es la divertida en la familia.
¿Ya te pusiste a pensar si a veces utilizas el humor para evitar el dolor? Porque mira, no lo sé. Quizás tienes la sensación de que cuando el dolor te visita y si le abres la puerta nunca más se va a ir. Pues no, en realidad el dolor tiene algunas utilidades, como por ejemplo poder evaluar qué cosas ya no te sirven o qué cosas estaría bien ir dejando atrás. Así que el humor no siempre te va a salvar de todas. Quizás este es el momento, lo que tú estabas buscando, poder encontrar una manera diferente de convivir con aquello que te pone triste o que te causa dolor. Porque mira, quién sabe, Juno, quizás este tipo de rol las personas terminan creyendo que tienen que hacerse responsable de la tristeza de las demás personas y borrarla con un destello. En un caso de terapia de pareja, una chava venía porque estaba pensando seriamente en divorciarse, porque se había muerto su papá y tenía mucho dolor y quería llorar, tenía muchas ganas de llorar. Y yo pienso que bajo esta perspectiva, su pareja era este tipo, ¿no? Este tipo de rol, la persona divertida, la que no puede lidiar con dolor. Y entonces cada vez que ella tenía ganas de llorar, él le decía, no, ya no llores, mira, tienes muchas razones para ser feliz. Y cada vez Mm, que ella recibía ese mensaje de él, bueno, pues le daban ganas de ahorcarlo, mana. Le decía, o sea, por claro. favor, déjame llorar. Y el chavo le decía, no, porque tú no tienes razones para hacer llorar. ¿Cómo no? Pues claro que tenía. Una de las cosas que descubrieron en terapia de pareja fue que ella necesitaba de él ese, como esa compañía. Y él necesitaba saber, notar, reconocer que porque ella llorara a veces no significa que otras áreas de su vida se iban a contaminar con esa tristeza. Que a lo mejor la visita de la tristeza pues estaba momentáneamente en la sala, pero que luego se iba y que ella necesitaba de él, justamente de esa buena vibra, después cuando había terminado de llorar. Así que, quién sabe, ¿no? A lo mejor los roles con los que nos desempeñamos a veces nos pueden estorbar en nuestras relaciones personales. Oye, Monse, me hiciste pensar en dos ideas para nuestro siguiente episodio. A ver. Una de ellas, el cómo estos roles que nos tocó desempeñar en la infancia nos lleva a vincularnos con cierto tipo de rol en el otro, ¿no? No sé si estoy siendo clara, ¿no? O sea, si yo me identifiqué como el responsable, ¿qué tipo de persona es que suelo buscar para en el momento de relacionarme? Estaría muy buenísimo. A ver qué piensa nuestra querida comunidad. Y la otra idea es cómo a veces eso positivo que el chico le decía en la terapia de pareja a la chica, en el sentido de tienes muchas razones para estar feliz, se convierte en positividad tóxica, ¿no? Ujú. Porque a veces esta positividad tóxica invalida y no sé, me parece que también estaría por ahí interesante desmenuzar esto de la positividad tóxica. Pues que ahí nos Pues dejen, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál tema les gustaría que vayamos analizando? Acá me lo dijo mi terapeuta. Pues ya, mm, comadrita, vamos a ir cerrando, como siempre, dejándoles luces, luces prendidas, para que encuentren el camino hacia maneras más amables en las que pueden llevar su vida cotidiana. antes de irnos a nuestras luces, Monse, me gustaría en esta ocasión recordarles a nuestra querida comunidad que nos ayuden compartiendo este episodio o su episodio favorito con la intención de que nos convirtamos como esos tacos sabrosos que se recomiendan de voz en voz. Si nosotros hemos llegado a ser de alguna manera el alimento para sus vidas, postéennos, repostéennos, escríbanos, ayúdennos a darle vida a estas buenas intenciones que sus servidoras tenemos para con toda la comunidad. Pues sí, así que nos ayuden a ir dejando diferentes luces prendidas, ¿no? Para dejarle velitas. Tú dijiste hoy luces de bengala a todas las personas que nos van escuchando. Recuerden seguirnos, estamos en TikTok, en el YouTube, en el Spotify, en el Insta y próximamente yo creo que en la Luna, comadres. Y así le seguimos, ahí la llevamos. Muy bien, vámonos con las luces, si te parece bien.
Muy bien. Luz número 1 para el responsable. Cuando entiendes que no todo depende de ti, el mundo no se derrumba, se equilibra. Aprende a confiar. Luz número 2, para el rebelde. Ser libre no es hacer lo contrario a todo lo que te dijeron, sino poder elegir lo que de verdad te hace sentido. Luz número 3. El invisible. El día que decides ser visible, no rompes la paz, la haces más real. Y luz número 4, para la persona divertida. Cuando dejas de utilizar el buen humor y la risa para tapar, la alegría se vuelve auténtica. Así que ya lo saben, dejar atrás ese papel que nos fuimos creyendo conforme fuimos creciendo no es una traición, es crecimiento. Y sigan creciendo con nosotros. Déjenos ahí sus comentarios, sus chistes, sus buenas vibras, que estamos bien pendientes de escucharse. Que cuando sueltan el papel, descubren que quien estaba detrás del personaje siempre habíamos sido cada uno de nosotros, desde nuestra identidad más genuina. Así es que ahora sí, que se suelten el cabello y se vistan como quieran para darle vida a eso que sí son. Pensé que ibas a cantar la de la Gloria Trevi. Sí, iba, pero luego como canto bien feo, me aguanto las ganas. Si ya nos has deleitado un montón de veces con tu Ay, no. canción. Pues ya se lo saben, si su familia escribió el prólogo, recuerden que ustedes son autores de su propia vida. Nos vemos hasta la próxima. Pónganse crema. Esto fue Me lo dijo mi terapeuta, donde lo que sientes sí se platica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, duerme. Respira, Llora si te hace falta. ríete mucho, No te compares. pide ayuda, Pon límites y ponte crema. toma agua y recuerda que ya eres suficiente. Es todo. ¡Nos vemos! Adiós. Esperen. Nos faltó pasarles el disclaimer. Este podcast está creado con fines informativos y de reflexión personal. Aunque somos psicólogas profesionales, el contenido que compartimos aquí no sustituye un proceso terapéutico personalizado, ni representa una consulta clínica. Si estás atravesando una situación que afecta tu bienestar emocional, te recomendamos buscar acompañamiento profesional directo. Recuerda, pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.